Bueno, lo primero, agradeceros a todos vuestra presencia en este sábado por la mañana. Bienvenido. Ya se ha terminado. Efectivamente. Ya se ha tenido que terminar. Bueno, muchísimas gracias a la organización del Congreso por invitarme a estar hoy con vosotros para hablar, lo he titulado, una nueva era del tratamiento de la patología del suelo pélvico, los hilos tensores. No, porque se refiere. Tampoco. Es que no, ya lo pregunté antes y es que se refiere. O sea, te rechaza la luz. No sé, rechaza la luz, la absorbe. Se me sale la pantalla para atrás, lo veo desde allí, voy pasando. No pasa. Pues donde voy a pasar. Subirla arriba al Ya está, vale. Perfecto. Gracias. Bueno, no sé por dónde iba. Hablaros sobre los hilos tensores para los defectos ginecológicos y la patología del suelo pélvico. Primero hacer una reflexión que siempre me gusta hacer, y es que la medicina regenerativa... ¿Me veis todo sin micrófono? Porque si no me voy a distraer más que la charla que estoy. La medicina regenerativa ha venido para quedarse. ¿Por qué? Pues precisamente, como bien antes decía Rocío, la regeneración tisular es muy importante, pero ¿qué nos ha llevado a abrazar la medicina regenerativa? Esta regeneración tisular nos ha regenerado la función en muchísimas facetas. Con lo cual, a nivel ginecológico, es otra más que hemos abrazado en todas sus modalidades, ya sabéis, plasma con plaquetas, suero con citoquinas, células madres, biomateriales, como es el caso, por ejemplo, de los hilos tensores de los cuales os voy a hablar. La literatura, efectivamente la literatura hay que tenerla, gracias a todos los estudios y los esfuerzos, tenemos muchísima literatura ya que avala la regeneración de los tejidos y la funcionalidad. Pero hay que tener también en cuenta una cosa, y es importante, la regenerativa no es una pastilla que demos el día siguiente la paciente está curada. ¿Vale? Es algo que necesita un proceso. Igual que hay un tiempo para la regeneración tisular, hay un proceso para esa regeneración tisular. Y efectivamente, esos cambios tienen que ir acompañados de cambios en nuestra vida, en nuestra manera de actuar. Con lo cual, tanto el médico como el paciente deben saber que este proceso regenerativo requiere un tiempo y que es una cosa que va a estar ahí para toda la vida, no es algo que hagamos y ya nunca más lo vamos a curar y ya nunca más tenemos que hacer nada. ¿Vale? Son procesos que tenemos que tener en cuenta que deben seguir y procesos en los que debemos estar. Antes de nada, los que seáis estéticos, este tema lo tenéis más que dominado, pero los ginecólogos estamos en pañales, como quien dice, todavía a nivel de conocer los hilos, cuáles son los componentes de los hilos. Os voy a hacer un breve resumen que creo que es esencial. Los hilos con los que se empezó fueron los hilos de polidoxanona, son los primeros hilos que se utilizaban además a nivel de suturas cardíacas, fueron de los primeros, y las características de ellos son que estimulan el colágeno, es un poquito más específico, es el colágeno sobre todo tipo 1, y su punto de fusión son 110-115 grados centígrados. Tardan más o menos en reabsorberse 8 meses, 9 y un año. Luego salieron otros hilos de unas características un poco mejores, que es el ácido poliláctico. El ácido poliláctico lo que hace es estimular mucho más potentemente el colágeno tipo 1, tipo 3, disminuye la reacción inflamatoria y tardan más tiempo en reabsorberse. Año y medio, un año y medio es lo que suele tardar. Y el punto de fusión es un poquito más alto. 175-175 grados centígrados. Luego es bastante resistente. Y luego, por último, aparecieron los hilos de policaprolactona. Este es un muy potente estimulador del colágeno, tipo 1, tipo 3, y confiere las propiedades de que son hilos más fuertes y más moldeables. La durabilidad es mayor, llegando casi hasta 2 años o incluso 2 años. La debilidad de este hilo es que el punto de fusión es un poco más bajito, lo tenemos en torno a los 60 grados. Se utiliza muchísimo para las prótesis porque no hay que quitarlo, simplemente se reabsorbe y es muy potente el estimulador. Y luego podemos combinar en el mercado combinaciones de hilos con los componentes, pues poliláctico con caprolactona, con PDO. Todo esto tenéis que conocerlo muy bien porque una cosa importantísima es qué queremos hacer, o sea, cuál es la fisiopatología de la enfermedad, de lo que está ocurriendo.
¿Y para qué quiero yo poner unos hilos, un plasma? ¿Para qué quiero conseguir? Eso es importantísimo para saber también qué hilo utilizar, dependiendo de las características de cada uno. Luego los hay valvados, unidireccionales, bidireccionales, multidireccionales. Cuanta más direcciones, más agarre va a tener. Entonces, dependiendo de lo que queramos solucionar, tendremos que utilizar hilos con más o menos agarre. Hay hilos en espiral. El espiral lo que nos va a dar es un andamiaje mucho más correcto, es decir, que el colágeno tenga una estructura mucho más fuerte, por lo cual esos hilos en espiral los tenemos que poner cuando queremos una regeneración, pero además una regeneración que sea fuerte. Los hay con conos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya sois vosotros, con vuestra experiencia, el hilo, tendréis que decir el hilo que debéis utilizar, las características que debéis buscar en cada uno de ellos. Bien. Otra reflexión que me parece importantísima. ¿Cuándo realmente ha sido el boom de pensar? Ostras, pues estos hilos sí que pueden servir muy bien a nivel ginecológico. ¿Por qué ginecológico? Porque hay mucha mucosa. En ginecología, para imaginar los labios, o sea, hay mucha mucosa. Y en la mucosa necesitamos mucha hidratación. Ya sabéis que el ácido hialurónico es capaz de retener más de 1000 veces su peso molecular, por lo cual hidrata mucho. Y en el 2018, una tercera generación de hilos donde se añadió en sus componentes el ácido hialurónico. Tiene consigo el ácido hialurónico. Por lo cual yo creo que aquí fue un punto de inflexión para pensar cada vez más en utilizar este tipo de técnicas. ¿Qué nos confería? Mayor compatibilidad de una reacción antiinflamatoria, y un estímulo del colágeno y de elastina mucho más potente y mucho más precoz. ¿Vale? Con lo cual, fijaros, menos tiempo de realización, la paciente enseguida vuelve a su vida normal, la reacción inflamatoria menor y una disminución del tejido fibroso. Esto es algo importantísimo. Los hilos que yo utilizo en mi día a día, por las características que tienen, es un hilo que está combinado con varias componentes de los servicios. Tiene un 75% de poliláctico, que es lo que da esta interacción de los tejidos, ralentiza este proceso de envejecimiento. Un 25% para hacerlo más fuerte de policarbolactona, aumentando pues eso, el tiempo, ralentizando el tiempo de degradación, porque además ha visto, hay estudios utilizando los copolímeros, es decir, combinando carbolactona, policarbolactona con ácido poliláctico, el tiempo que tarda en reabsorberse es mayor, utilizando solo el copolímero por separado, poliláctico y carbolactona, con lo cual le confiere aún más durabilidad, que es un factor muy importante. Y luego lo que os decía, la cultura de hialurónico para acortar el periodo de organización y disminuir la gravedad del tema. Empezando antes ese efecto terapéutico. Entonces, tenemos que tener en cuenta a nivel de suelo pélvico. Tenemos que tener dos cosas principales que nos ven un poco las patologías. Uno de ellos que sean tractores, es decir, cuando tenemos que acercar el perineo o una perineoplastia, tenemos que acercarlo, necesitamos traccionar, necesitamos ese efecto. Y luego, por ejemplo, en incontinencia, necesitamos regenerar los tejidos para que los elementos de sostén vuelvan otra vez a recuperar esa función. Los hilos tienen los dos. Por lo cual, ya el mecanismo de soporte, la estimulación del colágeno tipo 1, tipo 3 y elastina, el ácido hialurónico, que es un extra, no todos los hilos llevan ácido hialurónico, porque mejora muchísimo la función y la síntesis de los fibroblastos y el estado de la matriz intracelular. Y luego, esto es importantísimo, esto es una línea de investigación importantísima, que es la prevención de este excesivo estiramiento de las fibras musculares. Y como consecuencia, volvemos a lo mismo, podemos unir, pero no restablece función, pero aquí son hilos regenerativos que están restableciendo la función articular. Por lo cual, volvemos a lo mismo, hay que pensar qué queremos hacer. Os he dividido en 3 bloques, vamos a las patologías de suelo pélvico, y os lo he querido dividir en 3 bloques por lo siguiente. Sabéis que la cirugía cosmética central está criticada, sobre todo en Estados Unidos, los ingleses, Canadá, todos ellos critican mucho la cosmética aquí. ¿Por qué? Pues porque puede alterar fácilmente la funcionalidad. Igual que podemos mejorarla, y todo esto es algo a favor, también podemos fastidiarlo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces podemos provocar patologías simplemente porque la paciente quiere una cosa u otra. Entonces, os lo he dividido en 3 áreas. Una de ellas que es simplemente funcional. Queremos una regeneración funcional. La paciente lo demanda porque tiene un problema médico, la incontinencia urinaria de esfuerzo. Por otro lado, os he dividido esto, que está un poco mezclado. Sí que es verdad que en
todo es funcional en una vaginoplastia, cuando tenemos el colapso de los órganos pélvicos, estructuras que se debilitan, que caen y que se pueden provocar incontinencias, molestias, dolor de relaciones. También es verdad que a nivel de hilos, luego lo diré, tenemos reducidos, lo podemos utilizar solo en grados 1, no lo debemos utilizar en nada más. Importantísimo la indicación que demos a esto y a todo. La indicación es fundamental. Si no lo utilizamos adecuadamente con la indicación estrictamente correcta, no vamos a tener éxito, tendremos un éxito menor. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Y luego el síndrome de relajación vaginal, que aquí tiene una cantidad de signos magnífica, porque lo que hace es volver a restablecer esa tensión, ese colágeno correcto y esos elementos de sostén. ¿Vale? Esos son casi principalmente funcionales. Claro que la mujer te diga, tengo la vagina un pliegue más que otro, o sea, no. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, muchas veces las vaginoplastia van asociadas con perineoplastia. El periné, la zona que está entre la y la vagina, ese sí que nos puede dar problemas funcionales o no. ¿Vale? Hay gente que demanda lo que es una perineoplastia esperando porque no le gusta el parto, a tener eso así, sin más. Pero es verdad que luego mejora muchísimo la funcionalidad después, aunque ella lo haya pedido en ese momento con algún coste. Pero ahí está un poco en tierra de nadie, funcional, cosmético. Y esto está casi siempre cosmético, que son los que de la vez mayores, la organización y el instituto. Os lo he querido dividir así en tres para que lo tengáis un poco más. Pasamos a el bloque. Desde el punto de vista funcional, os hago un pequeño resumen de la incontinencia urinaria de esfuerzo, ya sabéis las cifras escalofriantes, más de 400 millones de personas a nivel mundial tienen incontinencia o superincontinencia, se ha valorado porque el 24% de pacientes y por encima ya en la vejez más de un 50%. Saben que está infradiagnosticado porque no todo el mundo demanda atención y dice que pasa esto, que pasa lo otro. ¿Vale? Pero también hay que tener en cuenta que una simple gota ya se cataloga como una incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la pérdida involuntaria de orina con el esfuerzo. Hay pacientes que le afectan mucho y pacientes que lo ven como tan normal, a nivel educacional o a nivel de su día a día que no les importa o no les molesta. Entonces es muy importante saber qué tiene la paciente, qué gravedad tiene esa incontinencia, qué tipo de incontinencia. Para eso nosotros utilizamos los test de severidad, el más utilizado en las consultas del sobrepelito es el SAMBIT, que multiplica la frecuencia por la cantidad, nos sale los ítems, nos sale unos parámetros en la que explicamos el nivel moderado, pero luego esa gravedad puede afectar de una manera u otra. Tenemos que utilizar test de calidad de vida, porque a lo mejor la paciente es una señora muy mayor, una señora que no corre, que no hace deporte y lleva la vida normal, que simplemente con cierto tratamiento, que se está una gota al mes, se considera curar, ¿vale? O al revés, una chica que tiene 3 gotas, pero es deportista de élite y es que no puede descansar. Entonces, eso es muy importante. Nosotros utilizamos el ICQ, el Softform, la forma cortita, hay otro, el que puedes tener es mucho más complicado, pero entonces, los hilos, principalmente como van a regenerar el tejido y a sujetar esa uretra, ya os explicaré un poquito, los vamos a utilizar en potencia leve, moderada y algunos más. Ya digo, tenemos, como bien decís, hay que basar esto en evidencia y para ello hay que publicar. Ya tenemos cada vez más publicaciones. Nuestro compañero aquí de Luxemburgo, por ejemplo, tiene bastantes papers ya publicados. En el 2021 hizo uno de 23 pacientes, o 22 pacientes, que lo hizo con hilos anterior. Luego, ahora, al final, ha publicado uno del 2023, que es con hilos de policarbonato, unos resultados espectaculares, una continencia muy alta, de ya un número de 692 pacientes. Ya es un poco con más peso. Nosotros porque yo soy formadora de actos y en actos, por ejemplo, también están publicando. Hay una publicación de Medicina Tomate de 124 pacientes, donde los resultados a 3 años de seguimiento son resultados de satisfacción total en todos. Nosotros vamos a presentar ahora la ayuda, no lo presento porque todavía estamos en junio, una publicación de 22 pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo moderada, donde la continencia es más de, a de 3 años es más de un 90%, o sea, los resultados son espectaculares. En ello estamos ahora en un estudio observacional,
abierto, donde los resultados siguen siendo muy buenos y esperemos poder desarrollar ya en septiembre. Así que bueno, esto nos anima mucho a seguir con ello. Simplemente aquí os quería decir, acordaros, no sé si os acordaros de la teoría general de la convivencia de Petros y Humsterester, lo que decía es que teníamos que sujetar esa letra. En el momento que el elemento de sostén de la letra se perdiese, podíamos tener convivencia. La teoría de la caja de Ansel, esto es muy significativo, además hablando de ellos nos acordamos muy bien de ese punto importante. Tiene que haber un equilibrio perfecto. En el momento que cualquiera de las estructuras desequilibre el puente, podemos tener inconveniencia. Por lo cual, fijaros, si regeneramos una pata que está estropeada, o galaxia está descompensada del puente y vuelve a ponerlo en su sitio, podemos regenerar la función, que es lo que estamos viendo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, que lo hablábamos antes, el suelo pélvico no nos la tenemos que jugar toda la carta. ¿Por qué? Tenemos músculos, tenemos fascias, tenemos esfínteres, tenemos ligamentos. Una cosa puede compensar la otra. Entonces, ahí está la base de la fisioterapia también, que ahora tenemos una charla. Supongo que esto es algo muy importante y que hay que saber. O sea, podemos regenerar un tejido perfecto, pero es que hay que mantenerlo, hay que protegerlo. Para eso hay que compensar. Luego, ¿qué espacios utilizábamos nosotros? Acordarnos que las plantas, las secuencias graves, que es algo estándar hoy en día, utilizamos espacios que estaban sujetando la letra. El retropúbico, cuando hacemos dirección tributeo, utilizamos espacios retropúbicos. Al utilizar espacios retropúbicos, lo que estábamos haciendo era regenerar el ligamento pubocervical. También está sujeto por el ligamento, por la fascia pubocervical, por lo cual la dirección TOT era desde la que utilizamos también para regenerar ese ligamento. Luego, ese suelo que va a la vagina tiene el suelo de la letra, por lo cual la vagina también es importante regenerar. Pues eso es lo que hemos pensado, que esto nos puede regenerar. La causa más frecuente de este tipo de incontinencias es por hipermovilidad letal. Aquí lo tenéis, con lo cual esto es lo que tenemos que encontrar. También contaros que me parece ese artículo es bastante interesante, que nos dice que tenemos receptores de distensión a nivel de los ligamentos. Tenemos un ligamento, por ejemplo, el ligamento vaginal que está estirado, le está dando una información al borde cerebral de que esa vejiga ya está llena y no es real. Por lo cual, por ejemplo, para la sintomatología de la vejiga hiperactiva, de la urgencia, muchas veces cierto componente de urgencia, que no depende del cursor, nos lo soluciona también el libro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Aquí os he puesto un vídeo. La técnica que estamos utilizando es una técnica que he puesto en nombre de Solar, es una técnica, una cierta modificación, donde quiero enseñarla para que veáis un poco qué es lo que hacemos. Abrimos a 15 centímetros, 0,5 centímetros del meato central, hacemos el punto de entrada del nudo exclusivos. ¿Vale? Se pone un anestésico local para disecar el espacio y aparte de eso, para un anestésico, porque esto se hace exclusivamente con local, la paciente no está nada. Y entonces vamos metiendo el hilo como haga su ¿vale? Hacia el lado de otro. Haciendo más o menos aquí con 4 hilos para que tenga el hilo sostenible. Luego, subimos hilos lineales. Es un hilo que utilizo bidireccional. También necesito un poquito de tracción en vez de la fina. Lo metemos hasta que secar en toda la cara anterior de la fina. Por el cual refuerza el suelo maravillosamente. Nos falta una pata. ¿Cuál es? El ligamento pubocervical. Aquí los hipómpos son en espiral para que dé un andamiaje más correcto, porque aquí necesito más fuerza. Con lo cual, esta es la técnica fácil, sencilla, rápida de recuperación, prácticamente sin mayor problema, sin mayor efecto secundario, la paciente se va a su casa y lo único, de la vida normal, inmediatamente, lo único, las relaciones sexuales, que hay que estar por lo menos 3 semanas. Así que bueno, eso a nivel de incontinencia. Pasamos al otro bloque, la vaginoplastia y perineoplastia. Plastia, ya sabéis todos, y según la RAE, la operación quirúrgica por la cual se pretende restablecer, mejorar o embellecer de una forma la parte del cuerpo. En este caso, si hablamos de vaginoplastia o vagioplastia. ¿Vale? O modificar probablemente una alteración morbosa subyacente. ¿Qué significa? Tenemos algo funcional, tenemos un problema, tenemos síntomas, tenemos una patología. Esto es lo que queremos hacer. ¿Cuándo utilizamos? El prolapso de los órganos pélvicos, el descenso, los órganos a través de la vagina, la vejiga, el recto, la letra. Aquí los hilos importantes, como decía
decía antes, que no lo utilicéis mayores grados que no sean grados de detección. ¿Por qué? Pues porque podéis perforar fácilmente la vejiga, se puede perforar el recto, la cara posterior, hay que limitarse muy bien a cada uno. Y luego, ¿qué queremos hacer? ¿Qué problema? A lo mejor, si es mayor de un grado 1, a lo mejor no vamos a conseguir la reposición anatómica, eso seguro, correcta, y no debemos utilizar la reposición. ¿Vale? Entonces es muy importante eso. El síndrome de relajación vaginal es lineal, que vamos, prácticamente a todas las pacientes. Es maravilloso porque lo que hace es que pierde ese elemento de sostén, el colágeno se va deteriorando y vuelve de nuevo a crear ese colágeno adecuado para que la paciente se mantenga las relaciones, no notas quite esa sensación al de peso, etc. Y aquí igual, lo que os decía, la cirugía cosmética casi todo en vaginoplastia, casi todo es funcional. ¿Vale? Cuando va a suceder a perineo, ya la perineo a lo mejor no, pero la vaginoplastia sí. El sistema de clasificación de conflictos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Y a nivel de los estudios, yo he utilizado porque tenía un grado 1, que el punto de referencia es aquí. ¿Vale? No es complejo, es solo cuestión de empezar a utilizar. La vagina y la vaginoplastia, ¿cuáles son las capas de la vagina? Normal, yo con fibras elásticas, como he dicho, túnica media muscular, hemos dicho, que también regeneraba todas las características musculares. Y luego la parte externa de la vagina está formada por el endotelio estratificado, muy sensible a la acción hormonal. Cuanto más regeneremos esa capa, que la regenera también, la hidrata también, la lactobacilos, hay más oxidación, lo regenera todo, es muchísimo. Por lo cual, pensar para qué queremos. Aquí os he puesto un vídeo. Esta es una vaginoplastia de cara posterior. Es una técnica muy sencilla, esta es de cara anterior, que fijaros con los tractores siguientes para que no la lesionemos. A 1 centímetro es como el de la incontinencia que estoy explicando, pero sin ponerlo en la capa vaginal anterior y en la capa vaginal posterior con un único punto. ¿Vale? En la cara anterior, a veces es el punto de entrada, cuando tenemos muchos hilos con el mismo punto, queda un poco abierto, le damos simplemente con una sutura que sea reabsorbible, ¿vale? Entonces, simplemente poniendo el anestésico, metiendo los hilos, un poco más. Pasamos a la perineo, que es la otra patología de ese segundo bloque. Lo que os he dicho, sabéis que es el espacio que hay entre el ano y los genitales externos. Y es lo mismo, la raíz es igual, la plagia, pero a nivel de perineo. Sabéis que esto cuando ocurre, la obstetricia más antigua, ya sabéis que hacía más episiotomías de manera indiscriminada, hoy en día son unas episiotomías mucho más selectivas y luego son episiotomías más restrictivas, un poco más pequeñas. Entonces, es verdad que se hacían episiotomías llevándose muchísimos músculos, que luego la reconstrucción también es importantísimo, porque se reconstruía un bloque. Hoy en día tenemos que reconstruir transverso con transverso, uno con transverso, o sea, tenemos que reconstruir más adecuadamente. Por eso la gran mayoría de los pacientes no están reconstruidos transverso. Y esto, obviamente, queda abierto. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando queda abierto? Como os decía, podemos solucionar un punto de vista funcional. Si queda abierto, puede que no sintamos las relaciones, puede que sintamos peso, puede incluso que tengamos vulvovaginitis de repetición porque se altera el pH, cosas en las que no pensamos, o puede ser que la paciente no tenga nada de eso, pero se encuentre que no le gusta tenerlo. ¿Vale? Entonces ahí tenéis algo. También hay gente que no ha parido, pero tiene un poco distendidos los músculos del suelo pélvico, peso. O sea, eso también es importante. El hecho de no haber parido no es una condición sine qua non para no poder tener esto. Aquí os he puesto dos vídeos, dependiendo de la gravedad o de la distancia que tengamos o de la sintomatología, podemos utilizar una técnica u otra técnica. Esta primera técnica, el vídeo que tenemos aquí al principio, es cuando no es muy grande este defecto o simplemente hay una donación, porque la tracción utiliza hilos bidireccionales, con lo cual la tracción es menor que se utiliza multidireccionales. Entramos por el punto de entrada y unimos la transverso, nos vamos acercando por un lado y por el otro. Y el efecto era un efecto de cierre y un efecto de regeneración.
Cuando tenemos un periné muchísimo más abierto, mucho más distendido, utilizamos otra técnica que es con hilo multidireccional, es una técnica de zigzag, tenemos un punto de entrada que reacciona mucho más, pasamos 4 veces el punto lineal, transverso, subimos a un bloque caronuso, volvemos a bajar y volvemos a empezar el periné. Igual en el otro lado, ¿vale? Hacemos lado derecho y lado izquierdo, salimos con un solo punto de entrada. Esto queda más hipercorregido, 7-10 días de hipercorrección, luego desaparece. Y el resultado, aquí os voy a poner para que veáis un poco esto es, estos son casos míos que he tenido, fijaros. Para el resultado tanto estético como funcional es muy bueno. Aquí tenéis otro, eso ya es al año, o sea que al año y pico ya, no sé. ¿Vale? Aquí queda hipercorregido después de hacerlo, pero ya os digo que luego a los 10 días desaparece. Esto es lo que quiero enseñar. Hay cosas que ocurren, esto hay que ver. Cuando hacemos un alineo, y más la técnica de zigzag, pasamos muchas veces la aguja, es una aguja bidireccional, con lo cual los hematomas es algo que es bastante frecuente. Este hematoma es un hematoma superficial, la paciente no tenía ningún dolor, pero hay que dar sustancias calmantes para que eso se produzca. Que veas que estas cosas pueden ocurrir. Fijaros a nivel nasal, yo sigo reportando día a día. Días, 7 días, 8 días, fijaros, 4, 5, 6, 7, al octavo día prácticamente no tenía nada, aunque la 9º día, perfecta, 15 días, un mes, y estamos ahora en 2 meses. Una satisfacción de 10. ¿Vale? Pasamos ya al otro bloque, y ya con esto voy finalizando. El otro bloque es el que puede ser puramente estético. Es el lifting de los labios mayores y el lifting público. Ya sabéis que son labios mayores que con tiempo, las dietas severas, hoy en día se pierde peso en muy poco tiempo, después de los partos, ese tejido puede quedar un tejido vacío, unos labios que se ha degenerado la grasa, se ha degenerado la piel, quedan muchísimo más caídos. Y la paciente te demanda muchas veces. Antes esto se hacía hialurónico o grasa, dependiendo del volumen que queríamos crear. Pero es verdad que, bueno, son cosas caras, el hialurónico es cara y a veces es necesario meter bastantes reales. Entonces, con estos hilos, lo que vamos a hacer, que teníamos un efecto regenerativo, va a ser ¿qué utilizamos? Hilos que nos regeneren, que puedan levantar un poquito y sobre todo que nos den volumen. A nivel de la corrección de pubis, ya sabéis que el pubis suele ir acompañado, pues eso, con dietas igual, dietas de levantamiento severo, etcétera, etcétera. Entonces, podemos hacer otros hilos que van desde arriba, ahora os lo enseñaré, y traccionar. Utilizamos hilos bidireccionales para traccionar desde arriba, aparte de regenerar. Aquí os he puesto unos vídeos para que lo veáis. La técnica fácil y sencilla, se entra desde abajo con el local, se mete hasta el labio con anestesia local, vamos haciéndolo así, también en abanico y sacando. Este hilo, que es de 120 centímetros, lo que voy haciendo es metiendo y sacándolo. Llego hasta arriba, lo que se ve arriba. Ese es el espiral, que he dejado para que dé ese andamiaje, ese volumen. ¿Vale? Lo vamos dejando y vamos sacando y presentando. ¿Vale? Los resultados, aquí se pueden los ejemplos. Esta paciente, inmediato, con un determinado, ¿vale? Que son superficiales, son algo a los 6 meses, basal, al año, y esto basal, un mes, un año. Os digo una cosa, es muy importante, si queréis luego añadirle un hialurónico, decir, a lo mejor esperaros, porque en un par de meses vais a ver el resultado real de cómo quedan y la utilización es muy buena, ¿vale? Y seguramente no tendréis que añadirle nada más. En el lifting público, pues fijaros esta paciente, eso es a la vez. Y esta es la técnica. Y esta es la técnica que os digo de lifting de pubis, ¿vale? Que vamos desde arriba, ¿para qué? Para subir. Y hacemos igual. No vamos ni muy profundo porque podemos provocar hematoma, ni muy superficial porque lo dejamos ahí al de pie. Y fijaros, la técnica es sencilla. Llevamos hasta abajo. Y una vez que lo tenemos, traccionamos.
quedan bastante bien. Complicaciones, pocas, leves, de fácil solución, sobrecorrección, inserción superficial del hilo, quita, asimetría persistente, resultado, migración o exclusión del hilo de una manera parcial o total. Esto es lo más frecuente. Lo más frecuente de todas ellas. Tan simple como si es un hilo lineal, tirar de cortar para que se suba, o si es un hilo en espiral, tirar porque te caes en espiral, cortar al caso. ¿Vale? Punto. No hay más. No tiene ninguna cosa más. Hay veces que lo que os decía antes, el mismo punto de entrada, sobre todo en las incontinencias o las clases anteriores, encontramos en el mismo punto que el abierto. Le cerramos con un multifilamento. No metáis monofilamento porque lo vais a confundir con el otro hilo. Entonces, el multifilamento a veces se rehace y se ve con la posición de los hilos. No pasa nada, se reavivan bordes y se vuelve. Si lo podemos solapar mejor, porque así sale la. Y hay veces que tenéis que hacerlo 2 veces. No pasa nada, hacerlo 2 veces. Es mínimo la consulta, la paciente no se entera. ¿Vale? Y eso es lo máximo que puede pasar. Hematomas, las sustancias hepatinovas que son superficiales, porque es una técnica depurada y una indicación correcta. Hipersensibilidad a reacciones alérgicas, ya sabéis, antihistamínicos, corticoides. Daño uretral, es una sonda que hay que podéis hacer de antibiótico para que se caiga el hipersensibilidad en el recto, la condenaría, eso sí, nos ayudarían, ¿vale? La vejiga es algo que no nos da ningún miedo, pero el recto sí, es algo muy fino, por lo cual no hace falta, se cumple con antibiótico normalmente se acabó. Pero bueno, ahí está. O tracciones, por ejemplo, hay veces que hay tracciones en la perioplastia, si nos pasamos de tracción, una vez tuvimos una tracción y hicimos una tracción demasiado, es tan simple y tan fácil como inmediatamente en el momento que la paciente tenga molestia y veis que la tracción es excesiva, porque es que se toca, no tiene más. Cortar el hilo y como son multidireccionales, sí, ya, claro, quedar con tanta tracción, pero un poco más. Así que muchísimas gracias a todos. Una cosa que quería deciros, según decía Hipócrates, la mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo necesitarla. Creo que este foro es el adecuado para eso. Muchísimas gracias.